Ahora vamos a contrastar evidencia y propósito. Los datos nos dicen qué funciona. El propósito nos dice qué importa o por qué importa. Recibimos a Francisco Acuña de Ipsos para desmontar los mitos del viaje o la experiencia del cliente y entregarnos evidencia que nos permita tomar decisiones más inteligentes. Tienes un gran desafío, Francisco, que es hacer una presentación allí frente a la cámara y con los que vamos a estar acá también poniéndote atención. Bienvenido. Muchas gracias, Soledad. Bueno, a quienes nos están escuchando desde la casa, muy buen día. Sé que hay gente conectada no solamente de Chile, sino que también de otros países. También a las personas que se han quedado, que sé que ya hay un numerito que está a puertas para que podamos hablar un poco sobre justamente un juego que quiero hacer con ustedes en estos minutos y que guarda relación con hablar sobre los mitos, sobre la realidad, sobre cómo, en efecto, podemos matar el relato con los datos y cómo podemos hacer un juego en torno a ello para ir viendo cómo la experiencia de servicio, del cliente, del colaborador, se alza como un elemento diferenciador. Antes, quizás solo comentarles que esta presentación está basada en todo el compendio que nosotros como Ipsos hemos desarrollado en el último tiempo, en los últimos años. Creo que una de las buenas cosas que como compañía tenemos es justamente el poder estar investigando constantemente y sobre todo en espacios como los de hoy en día, donde el contexto, el dinamismo del contexto implica y obliga a que justamente entendamos a los consumidores de distintas ópticas. Y para esto he tomado dos grandes puntas, digamos. La primera, desde el punto de vista de los clientes, de los consumidores, en un estudio que es el CX Global Insights, que es un estudio que estamos haciendo al día de hoy en más de 20 países, que contiene 65.000 data points aproximadamente, en más de 10 industrias, y donde vamos a ver no solamente desde el eje comparativo, como indicadores de recomendación, entre otros, sino que más bien desde los desafíos, desde las prioridades de los clientes, y cómo también poder conectar de otra manera, de una manera más emocional, con las marcas. Y por otro lado, la opinión de los ejecutivos y ejecutivas de experiencia del cliente. El CX Global Insights, Global Voices of Experience, que es un estudio que hicimos a más de 700 ejecutivos en el mundo, más de 50 de ellos en Chile, y donde también prioridades, desafíos y todo el eje relacionado, entre otras cosas, porque sí, voy a hablar de inteligencia artificial un poco en esta conversación, también va a ser parte. Así que vámonos un poco a justamente hablar sobre mitos o realidades. Cuando hablamos de mito o realidad, la verdad de las cosas es que tenemos que entender cómo al día de hoy nosotros podemos llevar, por ejemplo, a la alta dirección, a los equipos ejecutivos, el impacto que la experiencia del cliente está teniendo. Creo que en los últimos 6 o 9 meses, en todas las conferencias a las que atendí, se habló mucho sobre el retorno de inversión en experiencia. Es algo necesario. De hecho, Magdalena lo comentaba de aquellos espacios donde estamos quizás sobresirviendo, cómo vamos a ser capaces de poder priorizar. Y en ese orden de cosas, creo que es importante el cómo nosotros hacemos que esto sea efectivo. No pretendo traer una verdad absoluta. Sin embargo, soy el portador de lo que los consumidores, por un lado, y los ejecutivos, como ustedes que nos acompañan desde casa, nos dijeron. Así que vamos entonces a hablar de justamente lo referente a los mitos o realidades. Este que es el primero me encanta, porque justamente cuando hablamos de los problemas, vemos ahí el mayor enemigo de la lealtad. Entonces la pregunta es mito o realidad, de que el mayor enemigo de la lealtad a una marca es la queja grave o un incidente crítico. Creo que esta pregunta es muy importante porque justamente cuando ustedes probablemente empiezan a hacer doble clics, empiezan a mirar la data, empiezan a contrastar y hacer la trazabilidad, ven en efecto que clientes que nos declaran tener problemas, por ejemplo, desde el punto de vista de la recomendación, desde el punto de vista de la satisfacción de los clientes, tienen una brecha muy importante con aquellos que
en efecto, no declaran tener problemas. Sin embargo, me permito desafiar esa mirada y decir efectivamente de que aquí puede haber un mito. Porque lo real es que, en base a nuestro Research and Development, cuando hablamos de problemas, hablamos también de oportunidad. Piensen en lo siguiente. ¿Cuántos hoy día de ustedes, como personas que habitan en compañías, piensan o sienten que su compañía es perfecta y no comete absolutamente ningún error? Esto, la verdad, es que para todos los que trabajamos en el mundo corporativo es una realidad. Las equivocaciones y los errores existen. Es más, de los problemas se pueden transformar oportunidades para conectar de una mejor manera con los clientes. Y ahí es donde creemos que, en efecto, la indiferencia es el verdadero enemigo. Porque cuando le vamos a preguntar a los clientes respecto a las vivencias que tuvieron en el último periodo de tiempo en distintas industrias, como ustedes lo ven hoy día en pantalla, vemos que prácticamente 1 de cada 3 experiencias es nada notable. Y eso sí nos debe llamar a entender cómo y de qué manera yo construyo memorabilidad. Ahí está la oportunidad para nosotros poder evidenciar el máximo de construcción de lealtad. Por ende, la primera pregunta respecto a si esto es mito o realidad, permítanme decirles que es un mito. Y quizás algunas preguntas que vale la pena hacerse en torno a esto es, por un lado, ¿cuántas de nuestras interacciones diarias son perfectamente olvidables? O inclusive, ¿cuánto de nuestro presupuesto hoy día en experiencia del cliente invertimos en diseñar memorabilidad? Ojo, no estoy diciendo a ir a todo con la memorabilidad, pero saber dónde, cómo y de qué manera en el ciclo de vida del cliente podemos en efecto construir un espacio de diferenciación. Y es más, hacer de los problemas también una oportunidad. Esto me permite, y este statement sí me parece que empieza a calentar un poco el ambiente, y justamente ustedes que están en la casa, háganse la pregunta de si creen que, por ejemplo, el nivel de madurez en experiencia del cliente está asociado al nivel de madurez en experiencia del empleado, aun cuando ambas se gestionen de forma independiente. Lo hablaba Marcela hace un momento atrás y nos comentaba cómo todo parte desde los colaboradores. Y en efecto, cuando pensamos en el mundo del Employee Experience, hay una oportunidad para entender y cómo construir. Y así, también hay otras vertientes u otras miradas en las cuales dicen de que la conexión todavía sigue siendo difusa. Yo me permito decir de que en efecto la asociación existe y lo vemos como una realidad. Y lo vemos como una realidad porque justamente en el estudio que les comentaba, a más de 700 ejecutivos y ejecutivas dedicadas a la práctica de experiencia, vemos cómo, por ejemplo, cuando las compañías empiezan a desarrollar la práctica de experiencia del cliente, existe también un 65% de probabilidades aproximadamente que estén empezando en el desarrollo de experiencia del colaborador. Ahora, si la empresa se convierte o es líder en el espacio de experiencia del cliente, la probabilidad de haber iniciado baja a tan solo el 12% en el mundo de experiencia del colaborador. Por ende, tenemos una asociación. El caso que recientemente vimos con Marcela y BCI Seguros creo que hace una muy buena síntesis de cómo las dos puntas entre experiencia del cliente y del colaborador se pueden unir. Pero acá hay algo paradojal. A pesar de que esa asociación existe, vemos, en efecto, de que prácticamente 6 de cada 10 organizaciones nunca comparan datos de experiencia del cliente y experiencia del colaborador. Ojo con esto, no me refiero únicamente a pensar desde el punto de vista matemático
y hacer correlaciones entre ambos mundos o con un indicador como lo puede ser el NPS de cliente con el NPS de colaborador. Me refiero a un compendio en el cual la visión de la compañía, el propósito y lo que Magdalena nos decía y cómo se baja hacia los pilares de servicio, también es vivido desde la óptica de los colaboradores. Ahí es cuando está la verdadera posibilidad de conectar ambas puntas. Creo que la mejor manera de contrastar y evidenciar esto se los puedo decir con un cliente en nuestra región, en América Latina, del rubro del retail, con el que conversamos justamente en torno a cómo identificar ambos momentos, tanto el de clientes como colaborador y su impacto. Y para ustedes puede ser algo chistoso lo que les voy a decir, pero al tan solo identificar que las zonas de refrigerio de las personas estaban cerca de las heladeras de la tienda y eso les producía frío, no tener ganas de ir a comer, generaba un impacto directo en los indicadores percibidos por los clientes, específicamente en la amabilidad y en la calidad de la atención. Y tan solo ese cambio de orden espacial nos permite, o nos permitió más bien, evidenciar un tremendo impacto desde el punto de vista de clientes y desde el punto de vista de colaboradores. Ahí, en ese momento, es cuando empezamos a hacer justamente esto una realidad. No únicamente cuando queremos cruzar uno u otro dato. Esto me permite ir al tercer mito o realidad. Y esta pregunta o este statement creo que también cada vez nos permite inclusive hacernos la pregunta de la temática de este congreso, desde el lujo a lo esencial. Porque cuando hacemos el punto de que en los mercados, en los países, donde la experiencia de clientes podamos decir que está más desarrollada, en efecto, los clientes valoran más las experiencias que les tocan el corazón o que simplemente vas a ver que todo va a funcionar bien. Creo que aquí es donde tenemos que hacer un punto de inflexión. Y quiero de nuevo volver a las palabras que Magdalena decía, de cómo saber dónde sobreservir es quizás algo que debiésemos empezar a mirar desde la compañía. Y frente a esto, sí les puedo decir, e insisto, estas son las palabras de los consumidores, estas son las palabras de los clientes, que en efecto esto lo vemos como un mito. No se trata de construir memorabilidad en todos y cada uno de los momentos. Porque 7 de cada 10 clientes hoy día nos dicen, a nivel global, de que en efecto eligen a una marca porque saben que la experiencia va a ser buena. Hace un momento dijimos que la indiferencia es el enemigo y en este caso necesitamos ser memorables. Ahora, ¿por qué les digo que la certeza básica, en efecto, es lo que más pesa? Y ojo, no es una contradicción, sino que es una regla de oro a nivel de el cómo diseñar servicio. Porque hacer lo básico te hace inolvidable, pero fallar en lo básico sí te hace imperdonable. Acá es cuando tenemos que ser capaces de mirar el cómo estamos adicionando, por ejemplo, la tecnología en la manera en cómo interactuamos con los clientes. O inclusive, dónde va a tener agregación de valor. A comienzos de año, con algunos de ustedes, en justamente una actividad de Viernes DEC, estuvimos trabajando en torno a esto, de saber dónde en el ciclo de vida del cliente, ya sea en la precompra o en la contratación, ya sea en el uso o en la postcompra, la inteligencia artificial puede efectivamente generar valor. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que esa tentación de querer ir con todo a la inteligencia artificial puede muchas veces destruir valor. Con este ejemplo lo que quiero decirles es que justamente aquí es donde vemos que lo funcional
también es relevante para cumplir. Esto me lleva al cuarto mito o realidad. Y probablemente a muchos de ustedes hoy día la palabra tasas de respuesta le está generando no solo dolores de cabeza, sino que además también una necesidad de poder entender el ecosistema en el cual los clientes interactúan con ustedes de una manera distinta. Y pareciera ser contraintuitivo que compañías como nosotros, como Ipsos, donde uno de los temas fundamentales es la escucha de los consumidores y el acceso a estos consumidores, esté también fuertemente trabajando con muchas marcas hoy día en entender desde la integración de la data el cómo hacerse eco en el proceso de toma de decisiones. Por ende, cuando hablamos sobre a mayor sofisticación en la medición de experiencia, mayor es el riesgo de que los datos se vuelvan descriptivos y por ende poco accionables. Vemos que en efecto, lamentablemente, esto sí es una realidad al día de hoy. Y es una realidad porque prácticamente, lo dicen ustedes, ejecutivos, ejecutivas dedicadas a la práctica de experiencia del cliente, 1 de cada 2 organizaciones nos indican de que sus KPIs de experiencia del cliente no se traducen en decisiones accionables. Hacemos un bonito PowerPoint con la data del mes, con el semáforo en rojo, en amarillo, en verde, con respecto a cómo fue el último periodo de tiempo, e inmediatamente se guarda en un cajón. Tenemos que ser capaces hoy día de poder avanzar en esa mirada. Y avanzar en esa mirada requiere también de nosotros. Cuando hablamos, por ejemplo, en el mundo del marketing, que lo que no se comunica no existe, en el mundo de experiencia del cliente pasa algo similar. Lo que no se gestiona no impacta. Y es ahí donde tenemos que ser capaces de que a mayor sofisticación se nos permita el poder avanzar en mayores niveles de gestión. Y también hacer o revisitar ciertos procesos o también nuestros programas de experiencia del cliente, como nos pasó con un cliente justamente del sector financiero, donde identificamos y fuimos a hacer una pregunta muy simple: ¿cuánto de la información llegaba desde la accountability a la persona o al equipo que gestionaba? Y fuimos capaces de hacer un proceso de transformación muy rápido, y que eso no solamente generó los impactos esperados en incrementar tasas de respuesta porque había mayor accionabilidad. No lo olvidemos que los clientes contestan encuestas, por ejemplo, esperando que algo suceda, sino que además también fuimos capaces de poder modificar el foco, impactando no solamente en los indicadores de negocio, sino que también en la mejora de la organización. Esto me lleva a hablar, porque les dije al comienzo, que iba a comentarles sobre inteligencia artificial, que creo que en todas las presentaciones que hemos visto, o en la gran mayoría, se ha discutido, aunque sea de manera superficial. Y quizás la pregunta que nosotros debiésemos hacernos en torno a la inteligencia artificial es: ¿quién se ve beneficiado? ¿Si se ven beneficiados las empresas o se ven beneficiados los clientes? Y justamente este es el siguiente mito o realidad, en el cual, a pesar de las promesas de servicio, muchos clientes asumen que la inteligencia artificial que las empresas implementan está pensada principalmente para beneficiar a la empresa y no a ellos. Cuando uno pone esta ecuación en la balanza, empieza a también rememorar lo que ha sido el año pasado, el año 2025, donde todo el auge e impacto de la inteligencia artificial se dio, entre otras cosas, demostrada en la cantidad de foros y de conversaciones que hubo al respecto. Y la primera asociación que muy probablemente ustedes en su casa están haciendo inteligencia artificial guarda relación con eficiencia y productividad. Y ambas cosas son temáticas y conversaciones puertas adentro. ¿Cuántas comunicaciones hoy día las compañías, por ejemplo, están haciendo en torno a la inteligencia artificial
como un mecanismo para facilitar la interacción conmigo como cliente. Eso es algo que en efecto ocurre muy poco, por no decir nada. Y ahí es cuando vemos que en efecto los propios consumidores nos indican de que 4 de cada 10 creen que efectivamente está beneficiando únicamente a las empresas y no a ellos como clientes. Por ende, hagamos una pregunta. ¿Cómo vamos a dar vuelta a esta percepción? ¿Cómo vamos a ser capaces de identificar en qué momento agrega valor y cómo somos capaces de transformar este mecanismo en algo de diferenciación para las compañías? Les dije que iban a ser 10 mitos o realidades, pero soy consciente del tiempo. Por ende, vamos a presentar el sexto y después hacer un último compendio que les va a quedar a ustedes disponibles para poder ver el 1 a 1 cuando tengan un momento. Y este último, el sexto, es justamente también una pregunta picante, en el sentido de que muchas veces hablamos de estrategia de canales y pocas veces hablamos de arquitectura de datos. Y cuando me refiero a esto como un mito realidad, el hecho de que el éxito de una experiencia omnicanal depende fundamentalmente de una buena estrategia de canales y de integrar las plataformas tecnológicas, les vuelvo a decir, no soy yo quien lo dice, lo dicen ustedes como ejecutivos, ejecutivas, lo dicen también los consumidores. Hago el desafío a este statement diciendo que efectivamente es un mito. Y es un mito porque antes de la estrategia de canales, de cómo yo voy a interactuar con los clientes o los clientes van a interactuar conmigo, es necesario, desde el punto de vista de las organizaciones y de las marcas, de que efectivamente la arquitectura de datos nos permita lograr esa apropiada estrategia. Y hoy día es hasta 6 veces mayor la posibilidad de tener un buen entendimiento por parte de los consumidores de omnicanalidad cuando la arquitectura de datos está bien definida. Con esto me voy al cierre. Como les decía, van a quedar disponibles los 10 mitos o realidades para ustedes, pero me atrevo nada más a entregar una pista sobre el último, que ustedes también ven en pantalla en el cuadrante superior izquierdo, sobre la personalización. Muchas veces personalización para las organizaciones es una traducción de buscar descuentos a medida, o puede entenderse de esa manera. Sin embargo, creo que aquí también hay un mito, porque de parte de los consumidores, entre otras cosas, se refiere a la capacidad de poder construir una confianza bidireccional entre el cliente y la marca. El resto va a quedar, como les digo, disponibles para ustedes y espero haber aportado a este espacio con métricas, data, insights que desde los consumidores, desde los clientes, desde ustedes como ejecutivos y ejecutivas van comunicando día con día y con esto invitarlos a poder ir a seguir profundizando sobre estas métricas. Muchas gracias. Francisco, gracias a ti, ponte ahí un poquito en el centro del escenario. Oye, para los pocos que estamos acá, un fuerte aplauso para Francisco, que tuvo además la capacidad de hacer la presentación frente a algunos, pero súper interesante. Era una presentación que teníamos preparada para el streaming. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias.